Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. A raíz del último dato publicado de la solicitud de prestaciones por desempleo en Estados Unidos, que ha vuelto a salir por encima de lo previsto en 3,1 millones, considero interesante intentar explicar de una manera sencilla cómo influye el desempleo a la situación económica de un país. Vayamos desde la base. En primer lugar, considero interesante explicar qué es el PIB. Bien, pues el PIB es el Producto Interior Bruto, es decir, la cantidad de riqueza en bienes y servicios que genera un país durante un año. Con este dato podemos determinar si un país está creciendo o no. Existen diferentes formas de calcularlo. Una de ellas es el método del gasto, que computa el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior, como tenéis en el esquema en pantalla. Vamos a explicar brevemente qué representa cada apartado. Empezamos por el consumo, que como vemos representa en torno al 70% del PIB. El consumo es el gasto de la familia en bienes duraderos o no duraderos y servicios. Algunos ejemplos pueden ser la comida, el alquiler, la joyería, la gasolina, gastos médicos, con excepción de las viviendas nuevas, que se considera una inversión. ¿De qué depende que el consumo personal sea mayor o sea menor? Bien, por norma general, un consumidor realizará sus gastos a raíz de su capacidad adquisitiva, ¿no?, que estará estrechamente ligada a sus ingresos. Por lo tanto, dependerá en mayor medida de la renta disponible, sus ingresos vía salario, por ejemplo. Y si quiere consumir más de lo que puede permitirse vía ingresos, habrá que tener en cuenta su capacidad de endeudamiento, ya que con la deuda también podrá consumir estos bienes y servicios. Por otro lado, tenemos la inversión, que representa más o menos el 18% del PIB. La inversión incorpora todas las compras en bienes que en el futuro producirán más bienes y servicios. Incluye, por ejemplo, la inversión empresarial en equipo y maquinaria, pero no incluye el intercambio de activos existentes. Incluyen también, por ejemplo, la construcción de una nueva mina, la compra de software o la compra de maquinaria y equipos para una fábrica. El gasto de los hogares, como hemos dicho, en la compra de una casa nueva, también se incluye en el sector de la inversión. En contraste con el significado que solemos interpretar como inversión, en el PIB no incluye las compras de productos financieros. Las compras de productos financieros se clasifican como ahorro, ¿vale? Esto evita su doble contabilidad. Si uno compra acciones de una empresa y la empresa utiliza el dinero recibido para comprar las instalaciones, equipos y demás, la cantidad será contabilizada para el PIB cuando la compañía se gasta ese dinero en esas cosas. La compra de bonos o acciones es un intercambio de acciones, es decir, es una transferencia de crédito en la producción futura, no es directamente un gasto en producto. ¿De qué depende que la inversión sea mayor o sea menor? Bien, pues nuevamente estará muy ligada a los beneficios de la empresa, es decir, cuanto más gane la empresa, pues más capacidad de inversión tendrá, pero también influye en la perspectiva económica, y de la misma manera que los consumidores, si desean realizar inversiones a largo plazo con un dinero que no han ganado todavía, recurrirán al endeudamiento. También hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que aunque tengan el dinero o la disponibilidad del crédito, las perspectivas que tengan sobre el crecimiento económico influirá de manera directa en su aversión a invertir, ya que si prevén tiempos de bonanza se estará más predispuesto a invertir, y por el contrario, si se prevén tiempos difíciles, pues muy probablemente se reduzca este apetito por invertir y se apueste más por la supervivencia. Por lo tanto, estos dos bloques de consumo e inversión, como hemos ido explicando en anteriores vídeos, están muy ligados con la tasa de desempleo y son de vital importancia para el PIB de un país, ya que suelen representar porcentajes muy altos de su total. Dependerá siempre de cada país. Bien, por la parte del gasto público, más o menos representa el 17% del PIB. El gasto del gobierno incluye tanto los salarios de los trabajadores como las compras de bienes y servicios del gobierno, como por ejemplo las compras de armas para el ejército o gasto en defensa, gasto en sanidad, gasto en educación, etc. Las transferencias o subsidios que el gobierno hace no se incluyen, ya que se cuentan cuando las personas consumen o invierten esas transferencias, y como son simplemente un traspaso de dinero, no hay un trabajo que genere detrás beneficios, no se suman en el PIB. Y por último tenemos el comercio exterior, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones y afecta más o menos a un 5% del PIB en el caso de Estados Unidos. Todas estas cifras hay que tener en cuenta que van a variar dependiendo de cada país y de su situación actual. Por ejemplo, con la crisis que estamos viendo es muy probable que aumente el porcentaje del gasto público y se reduzca el porcentaje de consumo e inversión. Si tenemos en cuenta la importancia o el peso que tiene el consumo y la inversión en el PIB de un país, como hemos comentado, no es de extrañar que tengamos gráficas como esta, donde representamos en azul el consumo y por otro lado en rojo el crecimiento del PIB. Como vemos, son prácticamente iguales, tienen la misma direccionalidad. Cuando hay crecimiento significa que aumenta el consumo y la inversión, y por el contrario, cuando no hay crecimiento en el PIB, pues significa que también cae ese consumo y esa inversión. Una vez entendemos la importancia que tiene en el ciclo económico el gasto e inversión, vamos a ver en esta gráfica la relación existente entre la tasa de desempleo y el consumo realizado, ya que entendemos que si una persona pierde su trabajo, disminuirá su renta disponible y su capacidad de endeudamiento
endeudamiento y con ello su consumo se verá disminuido, reduciendo así los beneficios de las empresas que acabarán viendo la situación económica más complicada y verán reducida su capacidad de inversión, entrando en esa espiral de la muerte que siempre comentamos. Como veis, existe una relación inversa entre el desempleo y el gasto. Cada vez que el desempleo representado por la línea roja sube, el consumo representado por la línea azul cae bruscamente. Podemos ver en repetidas ocasiones donde esto ha sucedido. A medida que el desempleo sube, el consumo cae, aquí podemos verlo, aquí nuevamente y aquí también. Ahora bien, las estimaciones de desempleo que da la oficina que elabora los presupuestos del Congreso actualmente para Estados Unidos, vemos que estima una subida al 16% para el tercer trimestre y después irá mejorando, pero ojo al dato, estiman un 10,1% para el 2021. Por lo tanto, si la tasa de desempleo llega a las estimaciones del 16%, el consumo es de esperar que se desplome. Veamos un gráfico donde se representa la tasa de desempleo y el tiempo que pasa hasta ver una recuperación de este empleo perdido. Como vemos, las recuperaciones son lentas y parece que existe una relación directa entre la cantidad de empleo perdido y el tiempo que tiene que pasar antes de que se vuelva a recuperar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar una vez hemos visto este gráfico? No está roto. Es la cantidad de solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos. Si suponemos que tenemos una recuperación buena de este empleo gracias a las ayudas que estamos viendo por parte de los bancos centrales y los gobiernos, la estimación, como hemos visto, es que en 2021 quede en torno al 10%. Como vemos, ese 10% no es ni más ni menos que el pico que tuvimos durante la anterior crisis que vivimos, y en este caso estaríamos ahí gracias a la recuperación, no en el pico, ya que el pico a día de hoy, como ves, es espeluznante. Esto nos deja una proyección, si hacemos un ejercicio de extrapolar lo que ha ido sucediendo anteriormente, de al menos 10 años antes de alcanzar nuevamente las tasas de desempleo por debajo del 5%. Con todo lo que eso conlleva en el consumo e inversión que hemos hablado anteriormente, parece poco probable que pueda producirse una vuelta en V como muchos economistas están pronosticando. Pero esto es solo una opinión personal mía basada en los datos que estamos observando. Con todo esto también hay que añadir el factor incertidumbre que tenemos a día de hoy sobre cuándo vamos a tener una vacuna, que se estima que para finales de este año o principios del año que viene en el mejor de los casos, si existirán nuevas olas de contagio y volveremos a necesitar medidas de distanciamiento social más estrictas, en definitiva, la cantidad de datos que aún no sabemos y que hemos ido comentando en vídeos anteriores. Si ocurriese algún suceso de los anteriores comentados, estos datos económicos se tornarían todavía peores. A modo de super resumen y para concluir, diríamos que el desempleo está ligado a que las personas tendrán menos dinero para gastar y por lo tanto las empresas ganarán menos dinero para poder invertir. El consumo y la inversión representan un porcentaje muy alto del PIB en cualquier país. En este caso analizamos Estados Unidos y vemos que representa el 70%, por lo tanto el PIB se verá muy afectado si no se recupera rápidamente el empleo. Bueno compañeros, esta es la breve explicación que quería dar sobre cómo está ligado el nivel de desempleo al PIB y espero que haya sido de utilidad para alguno de vosotros y como siempre desearos mucha suerte en la salud, en el trabajo y en las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.